Que Cristo es el ángel Miguel, que Cristo no es Dios. Pero no se lo dicen a todo el mundo porque es peor, porque ellos dicen que no todo el mundo está en capacidad de sobrellevar ese maravilloso y profundo conocimiento, lo cual cae en otro pecado que está en 1 Corintios capítulo 1, donde dice que a lo más simple y humilde es que a Dios le encanta revelarle su palabra. De modo que no toda la iglesia lleva a Dios, la única que lleva es la que Dios estableció, que fue su palabra. Exactamente, es el camino, la verdad. ¿Hay otra pregunta? Ya. O sea, no, sí, hay mucho. Sí, yo voy a seguir. Gloria a Dios. Nos relevamos. Sí. Ok, aquí dice, ¿qué tipo de vida espiritual un joven debe de tener para acercarse más a Dios? Muy buena pregunta. Si usted quiere saber bien, léase Eclesiastés. En Eclesiastés le habla a los jóvenes. Le dice que disfrute de todo, pero que siempre en todo tome en cuenta a Dios. Usted va, por ejemplo, la hermana Yani dice que cuando ella va a cocinar, ora, invita a Dios a estar con ella. En todo usted puede invitar a Dios. Usted va a salir con amigos. Haciendo bizcocho, ella dice, Señor, viene tú que lo está alisando. Así mismo, usted puede también, así que nadie lo tiene que saber, hablar con Dios. Cuando usted va a salir con sus amigos, mire, usted sale a caminar, por ejemplo, o sale para un gimnasio, usted sale, ahora no se sabe si usted llega, o si regresa, o si su amigo llega o regresa, porque la hermana Tauri contó que había un joven que ella sentía deseo de hablarle de Cristo, y no le habló. Y el muchacho fue sanamente a beberse un traguito y a gozar y disfrutar la música como yo me fui cuando era joven. Y lo mataron confundido. Y lo mataron, ahí en un lío, con una confusión, lo mataron. ¿Comprende? Por eso es que usted quiere, déjeme la pregunta otra vez. Usted quiere, la última, siempre ore, aléjese del pecado, escuche a sus padres, sea obediente. Si pasa algo que le da ira a usted, que su papá, por ejemplo, le dice, no va a hacer esto o no va a salir de aquí, y le da ira, controle qué tipo de vida espiritual un joven debe tener para acercarse más a Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Controle su ira, porque la Biblia dice que el que se niega a sí mismo, niégate a ti mismo y tú sígueme. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es negarse a sí mismo, hermano David? O decirle no al pecado y a las cosas que me gustan a mí, pero que yo sé que no le agradan a Dios, decirle que no. Y tener la decisión firme de no hacerlo. Y si el papá le dice a él, no me sale, por cualquier motivo, algo que no hizo una tarea, que no le dijeron, mira, lava el baño, lava el carro, y le dice, no me sale. ¿Por qué no? ¿Eh? Que a veces, ¿por qué no? Porque mami o sea, cuando yo quería salir con mis amigas o algo, un día yo quería salir y dije, mami, mira, yo quiero salir a tal sitio, y me dijo, no, y yo, ¿por qué? ¿Por qué no? Y dije, ok. Exacto. Eso es lo correcto. A veces 3 horas, ¿por qué? No, usted se humilla, porque si usted sale, oigan esto, si la persona sale sin la cobertura de su padre, sin el sí de su padre, ¿qué lío se puede buscar? Óigame, porque créame que usted está en pecado y oiga lo que dice la Biblia del que peca. En Romanos 6:16 dice que el que peca es del diablo, esclavo es del diablo. Y en 1 Juan 3:8 dice que el que peca pertenece a Satanás. Entonces, ahí hay un problema, porque el muchacho puede venir hasta endemoniado, porque andaba sin la cobertura espiritual de su padre. Y más si su padre es cristiano, que Satanás va a tratar de buscar siempre un punto débil en la familia de un siervo de Dios para meterse por los hijos, por la esposa o por alguien que sea de la familia y tratar de destruir la familia, creando conflictos para que el papá salga de comunión, se incomode, le entre a trompar a alguien, rompa lo que sea, diga 2 o 3 cosas y ahí ya Dios se aparta. Y desde que Dios se aparta, se cae la familia, se cae la economía, se destruye todo. Entonces, usted se volvió, sin usted darse cuenta, un instrumento del diablo en su familia. Pero si usted es humilde y obedece a su papá, entonces usted está caminando en los caminos de Dios y se está acercando a Dios.
que otra cosa, como yo dije, que cuando mami dice que no, porque yo me he llevado mucho de eso, de la palabra de honrar a tus padres, que a veces mami me dice que no sin motivo alguno. Ella me dice, "Ay, Cristal, yo siento como que tú no deberías ir", y yo digo, no voy. Porque Ya. si tú lo sientes, es por algo. Por algo es así. Yo no sé, pero mi mamá, cuando yo le traía un amigo, ella lo miraba una sola vez. Yo andaba con él todos los días. Todos los días yo andaba con el amigo. Y mi mamá pasaba por la puerta, lo miraba así y después me llamaba, ese amigo no te conviene. Oiga, y era así. Estaría así. Óyeme. No, óyeme. Y también una persona más que no le voy a mencionar, me decía, ese amigo no te conviene. Oiga, las mujeres tienen como un sexto sentido para identificar cuando una persona vale o no la pena estar con ella. Óigame, si tu mamá te dice ese amigo no te conviene, o tu papá, llévate de él. Porque casi, mira, te lo digo de corazón, no hubo una sola vez que mi mamá me dijera algo así, que yo también, no, ve mami, dice que yo me ponía guapo. Oye, cuando venía a ver. La próxima pregunta. Déjeme leer, por ejemplo, aquí en Salmo 119, versículo 9 dice, a los jóvenes, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia, con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón te he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. O sea que ahí está diciendo cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, que es como, ¿verdad? Dice la Biblia lo que estamos compartiendo. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿por qué hay personas que crearon una teoría diferente a la creación de Dios? Sí, lo que pasa es, miren, ¿por qué usted cree que hay tantas religiones? ¿Por qué? Porque podría haber una verdadera y una sola más falsa, y todo lo que estén falsos se vayan para allá. Ah, ¿sabe por qué? Porque Satanás es astuto. La Biblia lo dice, que la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto, ¿verdad? Él es astuto. Entonces, ¿qué él hace ahí? Bueno, a esta le gusta el ajo y a aquella la cebolla. A esta le hago un plato a base de ajo y a aquella a base de cebolla. A este el azúcar y a este la sal. Y así le va dando a cada persona según lo que él entiende de la manera que lo puede engañar. Por ejemplo, ahora mismo en la iglesia evangélica hace un tiempo que se ha metido la falsa doctrina de la prosperidad. Y en esa doctrina, esa es la doctrina mamónica. Mamón. La doctrina mamónica es la doctrina que realza todo, que el Dios de ellos es el dinero, las riquezas. Entonces, esa es una doctrina satánica. Y eso ha traído muchas personas que se han apartado de Dios. De hecho, yo una vez prediqué por una carta que le mandaron a una prima mía, una muchacha que estaba en una iglesia mamónica, donde ellos decían que ellos estaban prosperados, bendecidos, y en victoria, bendecidos, prosperados, bendecidos en victoria. Y ellos le daban tanto con eso, que ellos entendieron, o sea, le ponen en el corazón y en la mente a la gente, que si tú no estás prosperado, bendecido en victoria, Cristo no está contigo. Entonces, tenía que ir con carro bueno, tenía que ir con ropa buena todo el tiempo, para tú poder decir, prosperado, bendecido y en victoria, y se me ve, ¿verdad? Y se me ve, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ellos agarraron, para estar prosperado, bendecido en victoria, le hicieron un fraude a Walmart, que es una compañía de venta de productos por más de $2 millones. Le hicieron un fraude a ellos y entonces cayó preso. Y entonces ella escribió la carta arrepentida diciendo que ella quisiera cuando salga de ahí encontrarse una iglesia que aunque tenga el piso de tierra y los asientos de guano, que ella esté el espíritu de Dios ahí, no ese espíritu de dinero y de prosperidad y de que ¿te entiendes? O sea, hay muchas religiones, porque a uno le gusta el dinero, pero a otro le gusta otra cosa. Entonces Satanás le va dando según. Mira los mormones, mira los musulmanes. Los musulmanes dicen que Cristo no es Dios, que Cristo es un profeta. ¿Te van a llevar al cielo los musulmanes? No.
Porque la Biblia dice que para ir al cielo tú tienes que creer y confesar que Cristo es el Señor Dios Todopoderoso, que murió por ti y resucitó con poder y gloria. Si los musulmanes no dicen eso, ni los mormones, ni ninguna otra religión, entonces usted tiene que decir, Señor, guíame tú. ¿Y qué dice la Biblia? Porque es la Biblia que está, cualquier cosa que se salga de la Biblia no es de Dios. La Biblia misma dice que más de lo que está escrito es pecado. La otra pregunta. Ya la última, porque son las 8. ¿Ustedes quieren irse ya? Yo no. ¿Es pecado hacerse un piercing? ¿Es pecado hacerse un tatuaje? Gracias. Sí es pecado. Gracias. Sí es pecado. Déjenme explicarles por qué. La Biblia establece que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y además la Biblia también dice que la apariencia del pecado es pecado. Y que si yo como pastor y toda la iglesia cree que hacerse un piercing es pecado, no te lo hagas. Dice la Biblia que tú tienes que tener misericordia de los que son débiles en la fe. Y si ellos piensan una cosa, que no lo haga delante de ellos. Pero aparte de eso, Dios lo prohíbe. En tatuajes. Yo sé, yo lo dije a propósito. Búsqueme en la Biblia donde Dios prohíbe que se marque su cuerpo. Estoy buscando la cita. Sí, ahí en Deuteronomio dice que no marcará tu cuerpo ni por muerto ni por vivo. O sea, hay personas que, por ejemplo, una muchacha viene, yo amo a José, José es mi marido, y se lo pone aquí abajo. Pero ¿qué pasa? José se buscó otra y la abandonó. Entonces ahora ella tiene a Juan. Cada vez que Juan mira para ahí, ve a José. Entonces mejor no hacérselo. Aparte de que se ha descubierto que las personas que se hacen tatuaje no pueden donar sangre porque parece que lo envenenan. Diga, hermano. Levítico 19:28. No haréis ningún rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni en su cuerpo imprima ninguna marca. O sea, ahí prohíbe los tatuajes. Lo prohíbe Dios. Sí. Sobre los piercings yo tengo una pregunta. Porque en una parte de la Biblia, no recuerdo bien, dice, puse zarcillo en tu nariz. Eso está en el capítulo 16 de Ezequiel. Ajá, entonces era costumbre, o sea, se utilizaban aretes en la nariz y todo ese tipo de cosas. Sí, entonces... no, lo que pasa es que había un arete que se lo ponían a los esclavos, ¿comprende? Que le decían narigón, ¿no? Que también se lo ponen a los cerdos. Y eso tenía, cuando Dios dice eso, tú lo puedes ver en Ezequiel 16, Él está hablando de la belleza que le puso en su cuerpo. Exacto, por la belleza. O sea, por eso que yo siempre he dicho que usar arete, collares y eso no es pecado. Ellos dicen que es pecado usar arete y collares porque cuando en Génesis, cuando Jacob estaba retornando a donde su hermano, que su hermano se enteró que venía, y su hermano cogió 400 hombres armados para irlo a matar. No fue de chiste que cogió, porque si él va con una comisión de amigos, lleva 6, 7, pero y coger 400 hombres es un ejército. Entonces él cogió un ejército para ir a matarlo, porque él dijo que cuando su papá muriera lo iba a matar. Por eso que tuvo que salir huyendo. Entonces, Jacob, desesperado, dividió el campamento en varios grupos. 2 grupos de campamento, pero mandó varios grupos de ofrendas que le daba a su hermano, de regalo. Para que, o sea, que la Biblia dice que un regalo calma los nervios, apacigua la ira. Y él usó ese método, fue mandándole, ¿se entiende? Y le mandó como 7, bueno, en este le quito un poquito de ira, en este le quito un chismán, en este y fue como una rumba de paquetes, de regalitos así uno atrás de otro. Entonces, pero aparte de eso, él se quedó atrás. Dígame la pregunta. Mi pregunta es que por qué en los piercings. Ah, sí. Sí, en la Ah, Biblia que le menciona quitaron que le ponían en una parte de la Biblia, Sí. se puse zarcillo en tu nariz. Sí. Tal y Cuando él vio eso, él se puso en silicio, aunque no lo dice la Biblia, pero es lo que pasó. O sea, él llamó al silicio a todo su pueblo, a toda su gente, a sus esposas, a sus hijos, a todos. Y le mandó a quitar la joya y toda la cosa. Y él la guardó debajo de un árbol.
Y ella debe haber oro a 2 manos si lo dejó ahí, porque entonces dejó, y era oro puro, no es que de 10, oro 14, no era oro puro ahí. Entonces, él lo guardó. Entonces, los cristianos dicen que por eso es pecado usar joya. Pero es una tontería, porque cuando usted ve después, David usaba joya. Al sumo sacerdote Dios le hizo un pectoral lleno de joya y de piedra preciosa. Con las 12 piedras. Con las 12 piedras, que cada una más bonita y más cara. Y lleno de oro todo. Y todo. Y además en Ezequiel 16, que es muchos años después, dice que le puse zarcillos en tu oreja, en tu nariz, en tus anillo en tu dedo, en tu collar en tu cuello. O sea, que si Dios te pone eso, después Dios mismo no puede decir que tú estés en pecado por usarlo. Porque eso es una aberración, es una cosa increíble. Ahora el piercing, que ya es asiento un hoyo en sitio, porque si tú te puedes fijarte, va a poner que en la nariz te ponga una cosita, no un piercing, pero una cosita, un arito, lo que sea. Vamos a poner que yo no estoy de acuerdo que lo hagan, por lo que le dije ahorita. Si la iglesia piensa y tu pastor piensa que es pecado, ¿qué dice la Biblia? Sujetados a vuestros pastores. Si por ejemplo, hay iglesias que no permiten que se use nada de eso. Si la gente se sujeta, no es pecado usarla, pero debe sujetarse. Yo he visto iglesias que permiten que sus jóvenes tengan... Sí. Si el pastor lo permite y anda en santidad y en la Biblia y lo permite, no es pecado. Ahora, lo que no puede permitir es que un hombre tenga 2 mujeres y que no, que está bien y le dé participación y todo, o que, ¿usted entiende? Cosas así. Eso sí no, pero la Biblia establece que hacerse rasguño y marca por la gente, por muerto o por vivo, es pecado. ¿Cuál es la próxima pregunta? Una más. Diga. Yo, en ese mismo orden, Diga. en ese mismo orden, en Isaías capítulo 3, versículo 16, dice como que esos zarcillos y aretes, allí el Señor nos manda a quitárselo. Y dice como que es pecado también, que como lo tuve, ¿cómo es? Léalo, hermano. Vamos allá. Isaías. No lo tiene, bueno, no me fue. Es que está... ¿Se acuerdan de esa parte? Que está hablando de... 3:16, del juicio contra las hijas de Sion. Amén. ¿Lo lee? Sí, dale, vamos, dale. que mueven los pies y hacen... Sí, pero eso es otra situación. Vamos a ver. Dice, capítulo 3, versículo 16. Dice, así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecieron, se ensañaron, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá su vergüenza. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofías, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, etcétera, etcétera. Miren, déjenme explicarle. El pecado no era usarlo. Si ustedes se fijan bien, ¿Por qué? el pecado, Dios le quitó esa belleza que le había dado según Ezequiel 16, porque ellas estaban desvergonzadas. Cuando ustedes buscan qué fue lo que sucedió, desvergüenza, ahí hay adulterio, ahí hay fornicación, ahí hay desobediencia, ahí hay todo lo malo. Entonces, toda esa cosa bella que Dios le está quitando es por el pecado que ellos cometieron de su desvergüenza. No que usar esto era pecado, sino, bueno, te hice rico, te puse esto, te di, porque si ustedes se leen Ezequiel 16, entonces hay una contradicción con esto que está sucediendo en Isaías, ¿verdad? Hay una contradicción. Entonces, ¿cómo Dios dice que le va a dar? Ahora, en Isaías 16, en Ezequiel 16, ¿qué dice? Pero ¿qué hiciste con todo lo que te di? Te hiciste ídolo. Te hiciste ídolo de fundición. Te apartaste de mí. Usaste la gloria que yo te di para burlarte, para hacer todo eso, para tu desvergüenza. Ahí sí.
Entonces por eso que Dios se la quita y lo dice ahí en el capítulo 3 de Isaías que se lo quitó. Bueno, pues si no hay más preguntas o si alguien quiere aportar algo o que tiene una pregunta directa a alguien aquí, a los hermanos que nos están mirando, Dios les bendiga. Dígame, hermano. Si yo sé que hacer un tatuaje es pecado y yo como quiera lo hago, ¿qué consecuencias me traería? Bueno, si tú sabes que el pecado es pecado y lo haces, bueno, primero te hace esclavo del diablo, un lío. Porque la Biblia lo dice, que léame San Juan 6:16. La Biblia dice, Romanos 6:16 dice que el que peca conscientemente de su pecado es duro, porque inclusive lo dice en el capítulo 6 de Hebreo y el capítulo 10 de Hebreo. Y también la Biblia dice en Santiago, no sé si 4:17, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y el pecado te hace esclavo del diablo. La persona que hace eso corre la consecuencia de que pueda quedar endemoniada en un momento. Y que comience a tener problemas hasta para dormir, problemas para comprender la clase, problemas para todo, porque Satanás lo que quiere es destruirte. O comience a oír voces, quítate la vida, mátate. Pero si la persona reconoce que falló y le pide perdón a Dios, y le pide perdón a sus padres, si sus padres dijeron que no, Dios lo perdona. Dios lo perdona, porque el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si la persona se arrepiente y reconoce que falló, porque desobedecer al Padre es un pecado, y saber la palabra de Dios y aún así desobedecerla es un pecado al cuadrado, yo creo. Mucho peligro. Mucho peligro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues vamos a orar y darle gracias a Dios. ¿Cuál es su valoración con lo que hemos hecho hoy? Porque la otra vez la valoración estuvo alta. Yo le oré a Dios y le dije, Señor, aunque sea la mitad. Ya la mitad de la otra vez. Si fallé en eso, te pido perdón, Señor. Quisiera que tu gloria se manifieste aún más y que vayamos de gloria en gloria ascendente. En nombre de Jesús. Ahí, si hay alguna otra pregunta, tu pregunta que tú pusiste la contestaron. Y la tuya también. No sabemos cuál es, pero ustedes sí saben cuál es. Una para que me le hicieron hoy. Yo le respondí, pero como va a quedar grabado y eso, para que también vea la respuesta de los pastores por medio de la Biblia. Y es, son dos parejas. Una pareja que están casados, entre casa, pero la esposa considera que ellos están en fornicación, porque no se han casado por el civil, etcétera. Yo quiero que usted nos diga qué es acerca de eso. Y miren, el verdadero matrimonio bíblico es un pacto entre un hombre y una mujer para vivir bajo un mismo techo y ser marido de ella y mujer de él, para ser el uno para el otro, viviendo bajo un mismo techo. En 1995 yo estuve en una conferencia en New Jersey, donde el disertador dijo que en una ocasión la Iglesia de Dios Pentecostal se encontró con un problema porque había más de 50 millones de gente en África que no tenían documentación, no tenían papeles, no nacieron ahí ya y vivieron, pero no tenían. Entonces habían crecido mucho, entre esos 50 millones